Hola familia, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a saber qué son y cómo representar las funciones lineales, que no son más que las rectas. Y como hay diferentes tipos de rectas, vamos a verlas todas en este vídeo. Vamos a ello, familia. Todas las funciones lineales, es decir, todas las rectas, tienen esta forma, es decir, y igual a mx más n. Donde pone y podríamos poner también f de x, ya que es una función. Y tiene una forma que nos indica, que nos da una información. ¿Qué información? Pues la m, que es el numerito que acompaña a la x, es la pendiente de la recta. Es decir, nos dice cómo de inclinada está nuestra recta. Si esa pendiente, si esa m es positiva, significa que la recta es creciente, es decir, que va hacia arriba. Mientras que si esa pendiente, esa m, es negativa, significa que nuestra función es decreciente y por lo tanto va hacia abajo. Por otro lado, la n, ese numerito que suma y que no está acompañado de x, es la ordenada en el origen. ¿Qué significa eso? Significa que nos informa del punto de corte con el eje y. Es una información muy valiosa para poder representarla. Ahora vamos a ver los tres tipos de funciones lineales que tenemos y vamos a empezar con la más sencillita, que es la función constante. Las funciones constantes tienen la particularidad de que la m vale 0. ¿Qué significa esto? Pues como la m era la pendiente, esto significa que no están inclinadas, porque no es ni positiva ni negativa. Si no es creciente ni decreciente, nuestra recta va a ser horizontal. Siempre van a tener la forma y igual a un número, o lo que es lo mismo, f de x igual a un número, ya que como la m es 0, esta parte desaparece y nos queda solamente la n. Por ejemplo, podríamos tener una función constante que fuese igual a 2. ¿Cómo representamos esta función? Pues sabiendo que la pendiente es 0 y que la función corta al eje y porque su ordenada en el origen, que era la n, es 2, pues corta al eje y en el punto 2, significa que va a pasar por aquí. Y como es horizontal y va a pasar por ahí, pues la única recta horizontal que puede pasar por ahí sería esta de aquí. Y ya tendríamos nuestra función representada. Súper sencillito representar una función constante. Supongo que la más fácil de todas. Vamos a ver un ejemplito más. Si tenemos la función constante f de x igual a menos 3, como la m es 0 porque no hay x, ¿vale? Por eso sabemos que la m es 0, sabemos que corta al eje y en el menos 3, es decir, tiene que pasar por este punto de aquí. Por lo tanto, nuestra recta será necesariamente esa recta horizontal. Y ya la tendríamos representada, no puede ser más sencillo. Vamos al siguiente tipo de función lineal, que son las funciones de proporcionalidad. En las funciones de proporcionalidad, en lugar de la m valer 0, es la n la que vale 0. Y como la n vale 0, esto significa que siempre va a cortar al eje o y en el punto 0. Es decir, estas funciones siempre van a pasar por el punto 0, 0. Como la n es 0, eso significa que la parte de la n desaparece. Por lo tanto, nuestra función va a tener la forma m por x, o bien y igual a m por x, o bien f de x igual a m por x, que sería lo mismo. ¿Y cómo representamos estas funciones? Pues muy sencillo. Vamos a ver un par de ejemplos. Si yo tengo la función igual a 2x, entonces yo sé que es una función de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque no hay n. La n vale 0, no aparece. Eso significa, como hemos dicho, que va a pasar por el punto 0, 0, que sería el origen de los ejes cartesianos. ¿Cómo la representamos? Pues muy sencillito, haciendo una pequeña tabla de valores. ¿Cómo se hace una tabla de valores? Pues vamos a dar varios valores a la y, por ejemplo, el menos 2, el 0 y el 2, y vamos a dar varios valores a la x y vamos a ver cuánto vale la y. Si la x vale menos 2, la y valdrá 2 por menos 2, es decir, menos 4. Si la x vale 0, la y valdrá 2 por 0, es decir, 0. Esto ya lo sabíamos porque ya sabíamos que pasaba por el punto 0, 0. Y si la x vale 2,
la y valdrá 2 por 2, es decir, 4. Ahora lo único que tenemos que hacer es representar estos puntos en nuestros ejes cartesianos. El primer punto es el menos 2 menos 4, es decir, la x vale menos 2 y la y vale menos 4. Así que tendremos que unir estas dos y pasará por aquí, nuestra recta. Por otro lado, pasa por el 0, 0, que ya lo habíamos señalado, y por el 2, 4. Cuando la x vale 2, la y vale 4. Unimos esos dos. Ahí. Y nos daría ese puntito. Así que nuestra función será la que pasa por esos 3 puntos. Para esto es suficiente con coger una regla y unirlos. Es decir, esta sería nuestra función. Esta que hemos dibujado aquí. Recuerden que las rectas son infinitas. Así que no podemos unir estos 3 puntos. Lo voy a hacer en otro color para que se vea. No podemos unir estos 3 puntos y dejar nuestra recta aquí. Porque no sería una recta, sería un segmento. Las rectas son infinitas y por lo tanto hay que dibujarlas hasta donde terminan nuestros ejes. Vamos a ver un ejemplo más de función de proporcionalidad. Vamos con este otro ejemplo. De nuevo nos encontramos ante una función de proporcionalidad ya que no hay ningún número sumando, por lo tanto ese número, que es la n, sería 0. Esto significa que pasa por el punto 0, 0, como ya hemos dicho. Y ya lo tenemos aquí señaladito. Como es una función de proporcionalidad, para dibujarlo simplemente tenemos que hacer una tablita de valores. De nuevo damos los valores que queramos. Yo voy a dar los mismos que antes, el menos 2, el 0 y el 2. Hay que dar al menos 2 valores, ¿de acuerdo? Yo voy a dar 3. Y sustituimos en la función. Como la pendiente es negativa, es un menos 1, que está aquí escondidito, no se ve. Recuerden que cuando no hay ningún número es un 1. Como es un menos 1 significa que va a ser decreciente. Eso ya lo sabemos para saber que luego el dibujo nos ha salido, pues, al menos acorde a los datos que teníamos. Y simplemente tenemos que sustituir. Sería menos x, así que sería menos 2, es decir, más 2. Por otro lado, tendríamos menos 0, es decir, 0. Este punto ya lo sabíamos porque ya sabíamos que pasaba por el 0, 0. Y si la x vale 2, la y, que es lo mismo que f de x, lo recuerdo, será menos x, es decir, menos 2. Así que como ya tenemos 3 puntitos, simplemente tenemos que dibujarlo. Nuestra función pasa por el punto menos 2, 2, que sería este puntito de aquí. También pasa por el 2, menos 2, que sería 2 de la x menos 2 de la y. Ahora simplemente tenemos que unir estos 3 puntos y dibujar nuestra recta. Así que aquí tendríamos nuestra recta perfectamente dibujada. Súper sencillitas también las funciones de proporcionalidad. Vamos con las últimas funciones lineales, que son las funciones afines. En las funciones afines ya ni la m ni la n son 0. Por lo tanto, vamos a tener una función de la forma y o f de x igual a un número por x más o menos otro número. Recuerden que el primer número nos indica la pendiente. En este caso, la pendiente, la m, es 2. Y como es positivo, significa que sería creciente. Por otro lado, la n nos indica la ordenada en el origen, es decir, el punto de corte con el eje y. Para representar estas funciones, en realidad sería suficiente con hacer una tablita de valores como hemos hecho con la función de proporcionalidad. Pero generalmente nos van a pedir que hallemos los puntos de corte con los ejes. Y eso es lo que vamos a aprender a hallar ahora mismito. ¿Qué son los puntos de corte con los ejes? Pues los puntos donde va a cortar a los ejes cartesianos. ¿Y cómo los vamos a calcular? Pues muy sencillito. Si queremos calcular el punto de corte con el eje o x, entonces la y o la f de x, que es lo mismo, va a valer 0. Por lo tanto, yo en la y voy a sustituir un 0. Y en este caso tendría que 0 es igual a 2x menos 1. Esto es una ecuación siempre de primer grado que podemos despejar de una manera muy sencilla. El 1 pasaría sumando a este lado, por lo tanto tendríamos que 2x es igual a 1 y el 2 pasaría dividiendo, por lo tanto tendríamos que x es igual a 1/2. Como ya tenemos la x que nos ha dado 1/2 y ya teníamos la y porque habíamos puesto desde un principio que la y valía 0, pues el punto de corte con el eje o x será el punto 1/2, 0. Ya tenemos ese punto de corte. Ahora vamos a calcular el punto de corte con el eje y. Es decir,
Ahora, en lugar de la y ser 0, es la x la que vale 0. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sustituir un 0 en lugar de la y en la x. Por lo tanto, nuestra y será 2 por 0 menos 1. Es decir, la y valdrá menos 1. Como la x ya sabíamos que valía 0 y ahora sabemos que la y vale menos 1, nuestro punto de corte será el punto 0 menos 1. Los puntos de corte con el eje X siempre tienen la forma un número 0 y los puntos de corte con el eje Y siempre tienen la forma 0, un número. Una vez que ya tenemos estos dos puntos de corte, ya podemos representar nuestra función. Pues simplemente representando estos números, estos puntos, que serían el 1 medio 0, es decir, 1 medio de la X, que estaría por aquí en medio, 0 de la Y, por lo tanto, el eje X lo corta en el 1 medio, y el eje Y lo corta en el menos 1. 0 de la Y menos 1 de la X. Ahora simplemente cogemos nuestra regla, unimos estos dos puntos y como siempre lo llevamos hasta el final de los ejes, ya que si no, no sería una recta. Y ahí tendríamos nuestra función y igual a 2x menos 1. Como han visto, cortaba al eje Y en el menos 1, que ya nos lo decía la n, la ordenada en el origen, y es una recta creciente, que ya lo sabíamos porque la m, que era 2, era un número positivo. Vamos a ver un ejemplito más de función afín. Y bien, vamos con este segundo y ya último ejemplo de función afín. En este caso, nuestra m es menos 3, esto nos dice que va a ser decreciente porque es negativa, y nuestra n es 6, esto nos dice que va a cortar el eje Y en el punto 6. Bien, vamos a ver cómo calculamos de nuevo los puntos de corte. Siempre, para hallar el punto de corte con el eje X, la y vale 0. La y, recuerdo que es exactamente lo mismo que la f de x, es decir, 0 va a ser igual a menos 3x más 6. Y lo único que tenemos que hacer es despejar esta pequeña ecuación. 3x será igual a 6 y por lo tanto la x vale 2. Así que como la x vale 2 y la y vale 0, nuestro punto de corte será el punto 2, 0. Esto significa que el eje X lo va a cortar en el punto 2. Por otro lado, para hallar el punto de corte con el eje Y, la X vale 0. Por lo tanto, nuestra Y será el resultado de sustituir un 0 en la X, es decir, menos 3 por 0 más 6. O lo que es lo mismo, 0 más 6, que sería 6. Por lo tanto, como la X vale 0 y la Y vale 6, nuestro punto será el 0,6, es decir, cortaremos el eje Y en el 6. Por último, y como siempre, solamente tenemos que unir nuestros dos puntos con una regla y ya tendríamos dibujada nuestra recta. Y aquí tenemos dibujada nuestra recta uniendo simplemente esos dos puntitos con una recta. Súper fácil de representar las funciones lineales y de hallar sus puntos de corte. Espero que este vídeo te haya servido y te salve ese examen que seguro que tienes muy prontito. Si quieres y te apetece, puedes seguirme en todas mis redes sociales y si te ha gustado, pues te pido que te suscribas a mi canal y que dejes algún like o algún comentario. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo, familia. Un beso enorme.